Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del ciclo de charlas de salud y bienestar de OSDEPIM. Soy Pirina Escalante y hoy vamos a hablar de un tema que viven muchas mujeres en su día a día: las subidas y bajadas de energía y cómo tratar estos síntomas. Para conversar sobre esto me acompaña la doctora Cristina Foliero. Ella es especialista en endocrinología y parte del plantel de los centros médicos de OSDEPIM. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Elegimos hablar de energía. Esos días donde nos sobra y otros donde aparece un cansancio extremo que no sabemos de dónde vino. ¿Por qué pasa esto? Bueno, a ver, partiendo de que la energía es un marcador de equilibrio hormonal y metabólico, hay variaciones de energía fisiológicas, o sea, funcionales, normales en la mujer a lo largo del día y del mes, y que se relacionan y tienen que ver con los ciclos menstruales. Por ejemplo, en la fase lútea, en el posovulatorio inmediato, en una perimenopausia, en la menopausia, en el posparto, es normal tener una mujer con menor rendimiento, más cansancio. Ahora, que derive en un mal cansancio, ¿no? Sí. Ahora, cuando estas variaciones de energía se tornan intensas, persistentes y alteran nuestra calidad de vida, ahí es necesaria la consulta médico-endocrinológica. Por eso mencionamos los red flags o los signos de alerta, por ejemplo, la fatiga crónica más de 4 semanas, el cansancio que no mejora con el sueño, cuando hay acompañamiento de cambios, ya sea subidas o bajadas de peso, alteraciones en los ciclos, digamos, además de los cambios fisiológicos, tener en cuenta como para realizar la consulta endocrinológica y, bueno, y estudiar por qué, ¿no? Las variaciones de energía cuando no son normales. ¿Y es normal que nuestra energía varíe durante el día o durante el mes, por ejemplo? Tengamos estos cambios exacto, así tan es normal cuando se recupera en forma rápida, ¿no? Por eso, cuando ya se torna algo crónico, cuando ya es algo de larga data, cuando interfiere en nuestro día a día, no es normal. ¿Y qué factores influyen más en esos cambios? ¿La alimentación, el sueño, el estrés? Bueno, todos esos influyen mucho. Hormonas, estrés, alimentación, calidad de sueño. Dentro de lo que es el perfil hormonal, en la mujer siempre uno tiene que pensar y estudiar el perfil tiroideo, el perfil gonadal, ¿no? Con un estudio sencillo, estrógenos, progesteronas, medir, como para saber en qué etapa del ciclo se encuentra esa mujer, en qué vida útil, ¿no? Que le decimos. Estudiar el cortisol, o sea, hoy está de moda la hormona del estrés, ¿no? El cortisol. Entonces lo incluimos como factor que predispone a esta sintomatología. El metabolismo, o sea, esto de la alimentación, qué comen, cómo es si respetan las 4 comidas, si hay, digamos, mayor ingesta de grasas, o sea, que puede estar alterando, ¿no? La energía justamente en el día o bueno. Excelente. ¿Y cómo sabemos cuándo el cansancio deja de ser cotidiano y pasa a ser una señal? A ver, el cansancio cuando altera la concentración, cuando se acompaña de sintomatología, como por ejemplo falta de concentración, no mejora con el sueño, hay cambios, de repente se acompaña de cambios en los ciclos menstruales, son signos de alerta para pensar ya que no es un cansancio por estrés o por estar, digamos, a full, ¿no? Claro. Sino que sí tiene que ver con algo para estudiar. Exactamente. ¿Y cómo se relacionan las hormonas con el hambre y la saciedad? Bueno, es un tema complejo. El sistema hormonal
Hay un sistema de señales que interactúan entre lo que es el cerebro, específicamente la región del hipotálamo, y las hormonas. Hormonas secretadas por el tubo digestivo, hablando de saciedad y apetito, Sí. ¿no? Tejido adiposo, páncreas. Entonces hay una interacción. Es como un balance entre la energía, entre la saciedad y el apetito. Básicamente hay dos grupos grandes hormonales. Las hormonas orexígenas, que son aquellas que van a aumentar el apetito. Por ejemplo, la grelina, ¿no? Para mencionar, que es secretada por el estómago, aumenta el apetito, está en altas concentraciones cuando hay dietas restrictivas o en ayunos prolongados. Y el otro grupo que son las hormonas anorexígenas, la insulina, la leptina y las hormonas intestinales postprandiales. Por ejemplo, el péptido similglucagón, el GLP-1, que hoy se habla mucho por el tema de los tratamientos antiobesidad y para pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, al aumentar la saciedad, al favorecer el retraso en el vaciamiento gástrico, de ahí las terapias hormonales nuevas. También otra vez mencionamos al cortisol porque genera apetito, genera una insulinoresistencia. Entonces hay picos de glucosa que llevan de repente al paciente o a la paciente a comer. Y es un hambre medio tramposo porque es una predilección por alimentos ricos en azúcar y grasas, ¿no? Entonces, el resultado a la larga va a ser un aumento de peso. Y después, bueno, el tema del estrógenos y progesterona. Los estrógenos son protectores en la mujer, por eso siempre hay una diferencia entre la mujer en edad fértil y la perimenopausia o menopausia, donde empieza la caída estrogénica y más apetito, más insulinoresistencia, más predisposición al síndrome metabólico. Y la progesterona lo contrario, ¿no? Aumenta el apetito y predispone a estos de lo que es picoteos, Claro. Los antojos. Entonces, la influencia hormonal es muchísima con respecto al hambre y a la saciedad. ¿Por qué muchas mujeres sienten que comen lo mismo que siempre, pero el cuerpo ya les responde distinto? Bueno, eso es típico como consulta endocrinológica, que dicen, doctora, como lo mismo y aumento de peso, o al contrario, me cuido y no logro bajar. Uh-huh. O al ratito tengo hambre, ¿no? Esto del picoteo. Sí. Para hablar de eso, hablamos de síndrome metabólico. Cuando hay una alteración en las señales, esto que mencionamos, las señales hormonales que interfieren con el área del cerebro, el hipotálamo, cuando hay alguna alteración, se alteran las señales y el hambre cambia, se modifica. Hay más insulina en sangre circulando, por lo que lleva a picos de glucosa o una glucemia no bien manejada. Entonces el resultado es un aumento de peso que se puede acompañar por aumento en la grasa visceral, por otro tipo de alteraciones, pero a la larga esto de que comen lo mismo y aumentan de peso, en el fondo tiene que ver con un cambio metabólico seguro. ¿Y cuándo estos cambios de peso que mencionabas merecen que prestemos más atención? Principalmente cuando son bruscos, cuando no hay una causa aparente, o sea, cuando la paciente no cambió su plan alimentario, uh-huh, no incorporó ejercicio en su rutina. O sea, un cambio de peso, una modificación del peso mayor al 5% en el transcurso de 6 a 12 meses merece atención. Por ejemplo, un aumento de peso acompañado de sintomatología, no sé, cansancio,
extremo, alteraciones de los ciclos, intolerancia al frío, a veces con un perímetro abdominal mayor de 88 centímetros, que eso en la consulta endocrinológica pesamos al paciente, le tomamos el perímetro del abdomen. ¿Por qué? Porque hay predisposición también a enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades metabólicas. Entonces, ahí es donde uno tiene que prestar atención. Cuando son cambios sin haber hecho cambios en su conducta o en el ejercicio o en el plan alimentario. Exactamente. Bueno, y hablemos de tiroides, que me imagino que es el tema más recurrente que debes tener en las consultas. Sí. ¿Qué hace exactamente la tiroides y por qué es tan relevante en la salud femenina? Bueno, la tiroides es una glándula endocrina que se localiza en cuello, en cara anterior de cuello. Ya cuando uno recibe a la paciente, antes de preguntarle cuál es el motivo de consulta, muchas veces vemos, ¿no? Se puede observar. Se observa, sí. Entonces, ya uno puede pensar en que hay algún tipo de disfunción. Y es fundamental en la mujer. Regula el metabolismo basal, es termogénesis, o sea, regula la temperatura, la fertilidad, el desarrollo fetal, regula la frecuencia cardíaca. Y además, en la mujer, a diferencia del hombre, la patología tiroidea es de 7 a 10 veces con más predisposición con respecto al hombre. Entonces es mayor en la mujer Exacto, que en el hombre. Exactamente. Entonces es fundamental tener un control metabólico y tiroideo en la consulta, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia principal entre hipertiroidismo e hipotiroidismo? ¿O cuáles son las diferencias? Claro. Me imagino que debe haber más de una. La glándula tiroidea secreta hormonas al torrente sanguíneo, ¿no? La triiodotironina y la tiroxina. Cuando hay una disminución en esa secreción o una inhibición, hablamos de hipotiroidismo, o sea, una baja en la función tiroidea. Síntomas son diversos. Quizás al principio son insidiosos, no aparecen de repente, pero lo que más uno ve en la consulta es el aumento de peso, el cansancio extremo, la constipación, alteración en el ritmo evacuatorio, la caída de cabello, fragilidad capilar, la piel seca, que no mejora con los cuidados cosméticos habituales, ¿no? Y otra cosa importante es en el laboratorio, a veces un colesterol que no responde al tratamiento, digamos, persiste alto a pesar de un tratamiento específico, ¿no? Entonces uno ahí piensa siempre en un hipotiroidismo más a veces cuando la paciente presenta síntomas y antecedentes familiares. En el hipertiroidismo lo contrario. O sea, hay disminución de peso, taquicardia, nerviosismo. La paciente hipertiroidea suele presentar patología oftálmica. El exoftalmo, o sea, esos ojos, esa mirada fija, sí. Que tiene que ver justamente con oftalmopatía infiltrativa, ¿no? Que se acompaña también de las consultas oftalmológicas. El temblor, porque está todo el metabolismo como acelerado, ¿no? Hay mayor secreción de hormonas sanguíneas al torrente. Ambos pueden cursar con alteraciones de los ciclos. Y después estudiar la causa, ¿no? Hay diferentes causas de disfunciones tiroideas. ¿Por qué generalmente todas estas señales que mencionabas se confunden con cansancio o con un estrés así crónico? ¿Por qué suele pasar eso? Se vincula el cansancio a síndromes de ansiedad, estrés, alteraciones emocionales, al ritmo de vida. La mujer aprendió un poco a funcionar cansada, ¿no? O sea, como que el cansancio forma parte del rol. Sí. Entonces no se ve como un síntoma, no lo traen a la consulta como un síntoma. Y ahí es donde se subestima este tipo de patologías. Y se da como por sentado. Exacto.
Lo que pasa que cuando, o sea, este cansancio, afecta la calidad de vida, interfiere o aparecen otras sintomatologías, ya no es un estilo de vida, ¿no? Sino que es un síntoma. Básicamente por eso. Bien, ¿y a partir de qué momento conviene realizarse un estudio de tiroides? A ver, si es por chequeo preventivo, yo digo que las hormonas nos acompañan toda la vida, ¿no? Por lo tanto, en cada etapa del ciclo hormonal, ¿no? Pubertad, cambios en la, mujer que se acerca a la perimenopausia, menopausia, siempre. Por lo menos una vez por año, yo recomiendo un chequeo hormonal a partir de los 35, 40 años seguro. Y después cuando aparecen sintomatologías sugestivas de ese tipo de patologías, ¿no? Como preventivo, como para iniciar también un tratamiento. Sí, a tiempo siempre es mejor. Y si hablamos de mitos, ¿no? Y de falsas creencias, ¿qué falsas creencias solés escuchar más a menudo en consultorio en relación a hormonas y energía? Un montón. Por ejemplo, las voy a mencionar, que el cansancio tiene que ver con la edad, que si un laboratorio está perfecto o está todo dentro del rango normal, entonces está todo bien, que todo es culpa de la tiroides, que las hormonas engordan, que el tratamiento hormonal lleva al aumento de peso, que el cansancio se soluciona con vitaminas. Digamos, esos son básicos. Las creencias falsas más frecuentes que llegan al consultorio, en donde uno le explica a la paciente que, a ver, las hormonas no engordan, si el tratamiento hormonal está indicado por un profesional con un criterio, no solo mejora, digamos, la sintomatología, mejora la calidad de vida. Después no todo es culpa de la tiroides, ¿no? Si bien, como dijimos antes, la tiroides tiene un montón de funciones, pero bueno, uno tiene que chequear o ver a esa paciente como un todo, estudiar la parte metabólica, charlar de las pautas de alimentación, qué tipo de actividad, si hace actividad física, ¿no? Que acompaña a veces a los cambios hormonales. Y lo de la edad me interesa porque es algo también muy recurrente que se escucha, esto de tengo tal edad, bueno, estoy más cansada porque ya tengo tantos años. Sí. No, ¿Por qué se llega a esa conjetura? Es normal, ¿no? Porque tengo tal edad. Claro. A ver, la edad es un factor para tener en cuenta en la medida que uno recibe al paciente y lo estudia, ya sea para prevención. Hay patologías que, digamos, que, por ejemplo, hablamos de diabetes no insulino dependiente, la diabetes del adulto. Sí. Sí, pero no tiene que ver, o sea, si bien la edad predispone, pero estamos hablando de una mala calidad de alimentación, sedentarismo, tabaquismo. Claro, hay muchas implicancias. Exactamente, no es la edad que por tener solamente tal edad va a desencadenar tal enfermedad, no. Sino que puede haber una predisposición, pero es importantísimo chequear y charlar con el paciente todo lo otro, ¿no? ¿Qué pasa cuando se buscan soluciones rápidas sin pasar por una consulta médica? Ahora en estos tiempos de las redes sociales, donde uno, quizás recurre a ese tipo de plataformas. Claro, o sea, muchas pacientes vienen, principalmente me pasa eso con el tema del peso. Vienen a buscar estas soluciones mágicas, ¿no? Que no existen, porque vieron en TikTok o vieron en las redes. Pero yo lo que explico es que, a ver, cuando uno enfrenta un tratamiento, tiene que estar predispuesto a cambiar hábitos. Uno no puede, como médico, instaurar un tratamiento sin que el paciente haga modificaciones y que acompañe ese tratamiento, porque si no,
A la larga, lo que, digamos, el efecto rebote, principalmente en esto, ¿no?, de las terapias antiobesidad o los tratamientos nuevos antiobesidad, el efecto rebote es peor, ¿no?, las consecuencias. Entonces no existe lo mágico, sino que a veces se enoja la paciente porque uno, bueno, a ver, como primera terapia, el tema de modificar hábitos, Sí. incorporar ejercicio. Le pregunto, no sé, ¿qué comes? Y capaz que la alimentación es baja en proteínas y uno insiste en que debe ser rica en proteínas, en fibras, principalmente derivados. Hablamos de proteínas derivados de la carne, lácteos, Claro. huevo, fibras, incorporar lo que son cereales integrales, no sé, granola, pan integral. Entonces, y bajar el consumo de grasas. Claro, entonces, bueno, ahí ya tiene que hacer un esfuerzo, un cambio, y después sí se pueden instaurar los tratamientos correspondientes, ¿no? Pero no existe lo mágico. Ujú. Totalmente. ¿Qué señales concretas son las que una tiene que tener para decir, bueno, voy a tomar una consulta con la endocrinóloga, por ejemplo? Bueno, principalmente, a ver, los cambios en los ciclos, vamos a suponer. Una mujer que es regular y de repente comienza, no sé, con amenorrea, ausencia de los ciclos, o por el contrario, con metrorragias. O sea, además de tener el chequeo ginecológico, la consulta endocrinológica es importante. Cuando de repente uno recibe a la paciente, o sea, porque ella dice, me miré al espejo, me noté agrandamiento en el cuello. Bueno, enseguida con una palpación y después pedir un estudio como una ecografía, empezar a hacer ahí el seguimiento tiroideo. Cuando hubo fluctuaciones en el peso, cambios de humor o de repente insomnio o por el contrario, hipersomnia, ¿no? Alteraciones de la temperatura, bueno, lo que tenga que ver con el control endocrinológico, que pasa todo por lo hormonal, estudiar a la paciente en un contexto, como dijimos antes, es Sí. importante que consulte. Y también pienso que muchas veces imagino que recibirás pacientes que llegan a través de una derivación, por ejemplo, Sí. de otras especialidades, medicina clínica, Ujú, ujú. ginecología, cardiología. ¿Cómo trabajas cuando llega un paciente que tiene una derivación y que fue indicado a tomar una consulta con Bueno, endocrinología? muchas veces, ya sea el médico clínico que le pide un chequeo de rutina, hoy se incluye mucho, o sea, se incluye en el chequeo de rutina una TSH Sí, basal, en donde ya, digamos, con ese valor de TSH tenemos una gran idea de cómo está funcionando la glándula tiroides en esa paciente. La ginecóloga o ginecólogo nos derivan pacientes que de repente son regulares y comenzaron con alteraciones en los cambios, en los ciclos menstruales. Entonces, bueno, vamos acompañando siempre descartando patología hormonal, ¿no? O por ejemplo, una paciente que comienza con galactorrea, que es la secreción por el pezón. ujú, Le pedimos dosajes de prolactina, si vemos que son valores muy altos, ir a una resonancia de cerebro. O sea, vamos siempre haciendo el tratamiento, digamos, estudiando a la paciente en forma conjunta claro. con ya sea el ginecólogo, médico clínico. Nutrición también. Exactamente, es fundamental el tema nutricional porque, por ejemplo, ya sea hipotiroidismo, hipertiroidismo, eh, aumento de los triglicéridos, del perfil lipídico, además de instaurar el tratamiento farmacológico, necesitamos el acompañamiento del nutricionista preparado en el tema Claro. y también, bueno, para que enseñe cambios de conducta, crear hábitos. Sí, es como yo le digo un enfoque multidisciplinario, ¿no? Totalmente. Eso es importante.
Se requieren de muchas especialidades Sí. para abordar un caso. Exacto. Pacientes de repente con taquicardia en reposo, pedimos un electro. Bueno, esto que hablaba anteriormente del hipertiroidismo con alteración en la vista, tener siempre un fondo de ojo, ¿no? A ver si no hay, digamos, una retinopatía. O sea, se descartan patologías y se acompaña en el tratamiento multidisciplinario, multifactorial. Sí. Uh-huh. ¿Qué estudios básicos debería hacerse una mujer para cuidar su salud hormonal? Bueno, a ver, evaluar el perfil tiroideo, el perfil gonadal, ¿no? El eje útero-ovárico, el metabolismo, glucemia, insulina, un cortisol, vitamina D, que es fundamental a la hora de hablar de salud ósea. Sí. Otra de las consultas muy frecuentes es la menopausia o perimenopausia con la primer densitometría ósea y evaluar el estado óseo, la densidad ósea, si hay una osteopenia, osteoporosis. Dentro de lo que es el perfil tiroideo, bueno, como dije, una TSH, una T4, pedir anticuerpos porque no es lo mismo hablar de un hipotiroidismo, digamos, por una alteración hormonal que hablar de una tiroiditis de Hashimoto, en donde hay una autoinmunidad, anticuerpos positivos, entonces ya el seguimiento va a ser a largo plazo. Estrógenos, progesterona, una FSH, LH, o sea, un estudio hormonal para ubicar a esa paciente en qué parte de su vida, digamos, del ciclo menstrual estamos. Lo mismo en la pubertad, es importante la consulta, en medición, índice de masa corporal relacionando talla y peso, ¿no? Curvas de crecimiento. Claro. Esos son estudios, digamos, de acompañamiento, pero hablando de un estudio básico, el estudio de laboratorio, ¿no? Chequeando esto de las hormonas, como las que mencioné. ¿Y con qué frecuencia se recomienda este estudio preventivo? Una vez por año, a mí me gusta pedirlo. A veces no hay cambios clínicos, una paciente joven continúa, o sea, los ciclos menstruales son regulares, estuvo asintomática, bueno, igualmente venía en un año, un control anual seguro. Ahora, sí, cuando hay ya una alteración en algunos de los valores o iniciamos un tratamiento, bueno, a veces hasta que se estabilice, ¿no? El eje hormonal y ver que esté todo correcto, a veces cada 3-4 meses o si no cada 6 meses es el chequeo en una paciente con tratamiento. Claro, depende de la patología que pueda llegar a tener. Depende de la patología, depende de la respuesta, sí, depende de la sintomatología, ¿no? Si hay enfermedades concomitantes, como por ejemplo pacientes hipotiroideas con origen autoinmune que después desencadenan también, hacen un cuadro de diabetes. Entonces, bueno, ahí ya el seguimiento es más de cerca, ¿no? Claro, más exhaustivo. Sí, exacto. Y si tuvieras que dejarle un mensaje a las mujeres que están escuchando hoy el programa, ¿qué te gustaría decirles? Bueno, principalmente que el cuerpo siempre da señales, que es importante escuchar esas señales para poder consultar a tiempo y prevenir ya sea enfermedades a largo plazo y cuidar la salud. O sea, principalmente eso, escuchar, detenerse y conocer las señales, ¿no? Que el cuerpo siempre algo nos dice. Tomarnos el tiempo también para poder exactamente identificar esas señales. Uh-huh. Porque como hablábamos antes, si uno está quizás con mucha fatiga o mucho estrés, bueno, a veces puede pasar por alto o no lo llegamos a escuchar. Claro, en el tema de la mujer hay una combinación de factores socioculturales, ¿no? Esta sobredemanda, la sobreexigencia laboral, o la mujer trabaja a la par o más que un hombre, la sobreexigencia laboral, las multitareas, el factor maternidad. Entonces es como que es normal, ¿no? El cansancio, funcionar igual. Pero no,
digamos, en prestarle atención a pesar de seguir, de cumplir con todas las tareas, tomarse el tiempo para consultar y hacerse un chequeo, sí. Muchas veces el cuerpo nos habla, pero no siempre lo escuchamos. Por eso es importante prestar atención a estas señales y hacer una consulta, porque es también una forma de cuidarnos. Muchas gracias, doctora Cristina, por estar acá con nosotros y por haber compartido tu experiencia. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los invitamos a seguir conectados en este ciclo, visitar la página web y la aplicación desde PIM para más información. Nos reencontramos en el próximo episodio. Muchas gracias.